Este tema sobre las razas de perros más bravos del mundo, es muy interesante y me pareció interesante hablarles un poco más de estas razas consideradas peligrosas para muchos. Aunque la conclusión final es que muchas veces no son los animales los malos y peligrosos de la historia, sino el mismo dueño o hombre el que los vuelve violentos. El orden no está dado en nivel de agresividad. Un perro bien socializado aprende a estar tranquilo y receptivo a la hora de hacer frente a los extraños, los niños, otras mascotas y situaciones no previstas. El desarrollo futuro de cada perro está determinado principalmente por su socialización y educación. Perros mal socializados tendrán dificultades para adaptarse a su entorno y tenderán a presentar conductas y actitudes temerosas o agresivas, junto con otros trastornos del comportamiento. Los procesos de socialización que no se producen en las primeras 14 semanas de vida no pueden ser sustituidos. Un cachorro sin socialización con 14 semanas de vida será muy difícil de educar y o adiestrar. En qué medida esto se traduce en trastornos de la conducta dependerá de la evaluación del perro de forma individual. 1. American Staffordshire Terrier. El American Staffordshire Terrier o Amstaff es una raza de perros originaria de Inglaterra, aunque ampliamente extendida en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Raza molosoide de origen enigmático pues no se cuenta con un registro exacto de su aparición. Sus primeros indicios apuntan a Inglaterra, cuando las peleas de perros contra toros u osos estaban en su pleno apogeo. Otra de las aficiones de aquella remota época era el llamado ratting, que consistía en introducir en un foso un gran número de ratas y un terrier. El perro que matara más ratas en menos tiempo era el ganador. Desciende de las razas antiguo bulldog inglés y antiguo terrier inglés. Esta raza llega a los Estados Unidos en el siglo XIX donde es perfeccionada. En el año 1936 se la reconoce como raza independiente con el nombre de Staffordshire Terrier en honor de la provincia donde supuestamente se originó y en el año 1972 se le agrega el adjetivo American. 2. Staffordshire Bull Terrier. El Staffordshire Bull Terrier es una raza originaria del Reino Unido y con más de 200 años de antigüedad. Fue creada a partir de cruces de los antiguos bulldogs ingleses con terriers de la época para dar vida a las peleas de perros, ya que los bulldogs, usados para aguantar las reses o para muchos menesteres en las granjas, mordían y no soltaban y los terriers, cazadores de alimañas, tenían un temperamento intrépido. Según estadísticas de la OMS, Organización Mundial de la Salud, en los últimos 18 años, aproximadamente 1 de cada 7.800, 0,012%, ataques de perros a personas, a nivel mundial, han sido protagonizados por perros de la raza Staffordshire Bull Terrier. Fue en Staffordshire, Inglaterra donde estos perros tuvieron su mayor representación, ya que era común entre los mineros de la zona llevarlos al trabajo para realizar combates durante los descansos a veces con fines de distracción, y otras con el afán de ganar algún dinero extra para sobrellevar la pobreza extrema de la época. 3. Perro de presa mallorquín. El perro dogo mallorquín, también llamado Cadebou, es una raza de perro español autóctona de Mallorca. Este moloso está emparentado con el dogo canario. Dogo mallorquín es cruzado entre el mastín inglés y bulldog americano. El dogo mallorquín es un perro reservado y desconfiado con los extraños, algo violento. Posee una adaptación extraordinaria, pero no es un perro para colocar en cualquier mano. Su educación y socialización debe ser iniciadas lo antes posible, pues la raza es naturalmente dominante. El cuidado del pelaje es simple cepillado semanal y una limpieza regular de las orejas y los ojos. Es un perro rústico que se adapta bien a los cambios de temperatura y soporta bien las inclemencias del tiempo. 4. Fila brasileiro. El fila brasileiro, también conocido como caudefila y cabezudo boiadeiro, es una raza de perro de Brasil de gran tamaño e imponente aspecto. Es, por su temperamento, considerado uno de los mejores como guardián. Su fidelidad se convirtió en un proverbio brasileño, fiel como un fila. Siempre buscando la compañía de su amo. Esta raza fue creada de la cruza del antiguo bulldog, mastín inglés y del bloodhound, raza típicamente molosoide. Estructura ósea poderosa, conjunto rectangular y compacto, aunque armonioso y bien proporcionado.
Presenta, junto con su masa corporal, una gran agilidad concentrada y fácilmente perceptible. Las hembras deben presentar una feminidad bien observable que les distinga claramente de los machos. 5. Presa canario. El presa canario es una raza de perro de gran tamaño, originaria de las Islas Canarias. El perro de presa canario se considera, según una ley del gobierno de Canarias, el símbolo natural de la isla de Gran Canaria, conjuntamente con el cardón, los colonos ingleses y el carácter británico y sus tradiciones deportivas relacionadas con el perro como combatiente a que eran tan aficionados, llegan a las islas. Para los combates utilizaban normalmente sus típicos perros gladiadores, tipo Bulldog y Bull Terrier, que traen desde su país, planteando inevitablemente el mestizaje con el perro de presa existente en el archipiélago. Una vez decretada la prohibición de las peleas en España, el presa canario va declinando, situación que agrava la invasión de razas foráneas en las islas, hasta llegar a una fase de casi extinción hacia 1960. 6. Bull Mastiff. La raza Bull Mastiff tiene su origen oficial en Gran Bretaña a fines del siglo XIX y el primer estándar, descripción del conjunto de características raciales, data de 1924, fecha en el que fue aprobado por el Kennel Club británico. Con posterioridad, el American Kennel Club, el Canadian Kennel Club, el Cheiko Kennel Club, el Australian Kennel Club y la propia Federation Kynologique Européenne redactaron otros estándares, similares en su concepción si bien, algunos de ellos muestran ciertas diferencias. En el pasado fue usado, en Inglaterra, como guardián de los grandes cotos privados de los terratenientes, con el propósito de perseguir y apresar a los cazadores furtivos. El Bull Mastiff desarrollaba su actividad de acoso y derribo empujando a los ladrones con el peso de su cuerpo y lanzándose encima, para inmovilizarlos, sin usar su potente boca. La razón para que el ataque de este perro se materializara, en el uso de la fuerza corporal pero no en la mordida, venía dado por las leyes forestales que imperan desde el siglo XII en Inglaterra. Todavía hoy en día su forma de ataque y defensa es característica, y es muy apreciada, porque mide muy bien su fuerza y nunca ataca para hacer sangre. Y es justamente este rasgo el que le distingue de otras razas molosoides, que son mucho más prestas y prontas en la mordida, infiriendo grandes daños a sus presas, sean estas otros perros, otros animales o personas. 7. American Pitbull Terrier. El Pitbull Terrier americano, American Pitbull Terrier, es una raza pura de perros, originaria de Estados Unidos, que se forjó a partir de perros importados desde el Reino Unido. Se utilizaban como perros de pelea hasta que estas fueron prohibidas en 1976. Actualmente son criados como mascotas y atletas en deportes legales, aunque sigue siendo la raza predilecta en las peleas de perros, ahora realizadas de forma clandestina. No se debe confundir con otras razas equivocadamente llamadas Pitbull. Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Bull Terrier, American Bulldog e incluso razas más lejanas, como el Dogo argentino. El American Pitbull Terrier, es un perro de tamaño medio, los machos suelen pesar de 16 a 30 kilos y las hembras de 13 a 25 kilos. Son conocidos por su valor, inteligencia, entrega y lealtad. Son de constitución atlética y su cría se enfoca principalmente en el carácter y rendimiento del perro funcional. Su carácter con las personas es bonachón, confiado y cariñoso. Se aconseja socializar con otros perros desde cachorros para que a edad adulta la agresividad hacia estos sea menor. 8. Rottweiler. Un atributo importante que posee el Rottweiler es su adiestrabilidad. Es un perro muy inteligente y obediente, capaz de aprender muchas tareas. Su historia como pastor, como perro militar y de guarda, y también como perro de obediencia y de exposición, habla muy bien de su versatilidad. Los Rottweiler son ideales como protectores de la familia y de la propiedad. Acepta a todos los miembros de la familia y protegerá tanto al padre como el hijo. Los Rottweiler no suelen tener favoritos, aunque existen excepciones. Los Rottweiler tienden a ser individualistas, y esto es debido, una vez más, a que son criaturas listas y con discernimiento. Su inteligencia afecta su adiestrabilidad. Tal y como frecuentemente se dice de los gatos, son demasiado listos como para esperar a que se les repita una orden.
Una vez la hayan ejecutado una o dos veces tal y como a usted le gusta, seguramente se cansarán del juego y buscarán una salida mejor. ¿Por qué insisten los humanos en hacer estas cosas tantas veces? Ya he captado la idea la primera vez y no era tan emocionante, parece que piensa el Rottweiler. Algunos ejemplares necesitan más ayuda que otros, pero siempre se requiere paciencia cuando se adiestra a un perro, sin importar de qué raza sea. 9. Tosa Inu. El Tosa Inu es una raza de perro originaria de Japón. Moloso de aspecto imponente, es una de las razas favoritas por los amantes de los perros de gran tamaño en todo el mundo. La raza surge a mediados del siglo XIX, cuando se cruzan diversas razas europeas de gran tamaño, Gran Danés, Mastín, San Bernardo, Bulldog, Braco alemán, con el autóctono Shikoku Inu. El Tosa Inu es el perro de pelea japonés. Este perro es de considerable tamaño, puede ser sumamente agresivo y muy dispuesto a morir peleando. Algunos criadores lo describen como un perro dócil, valiente, leal, protector y prudente. Se le llama Tosa en referencia a una localidad en Japón. Esta raza fue muy popular en Japón a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Durante esa era al linaje de este perro se le agregaron cruces con otras razas para aumentar su tamaño y ferocidad, entre los cuales se incluyen el Bulldog, Gran Danés, San Bernardo, algún mastín y varios más. 10. Dogo argentino. El dogo argentino es una raza canina, creada por el médico argentino Antonio Nores Martínez, buscando un animal adecuado para la caza mayor de especies habituales en Argentina, tales como jabalíes, pecaríes y zorros colorados. Coraje, valentía y nobleza son cualidades que se potencian al máximo en esta raza. El dogo argentino es la única raza de perros argentina viviente, definida por su creador, el Dr. Antonio Nores Martínez, como el mejor perro entre todos los perros de presa y el de más presa entre todos los perros del mundo. En la década de 1920, Antonio Nores Martínez, ayudado por su hermano Agustín, su padre Antonio y tíos, decidió crear una raza de presa que reuniera las mejores cualidades del perro de pelea cordobés, pero con unas dimensiones y una fuerza física superiores. Además, se propuso lograr un perro que tuviese aptitudes para la caza en jauría, especialmente de jabalíes, pero que fuese capaz de batir o parar él solo a la presa en combate hasta la llegada de su amo o el resto de la jauría. 11. Doberman. El nombre del Doberman proviene del apellido de su creador alemán, que hizo los cruces que terminaron dando un animal creado inicialmente para la policía, lo que por mucho tiempo les valió el sobrenombre de perros de gendarme. Actualmente se los clasifica como perros cuya función zootécnica es utilidad, compañía y protección. Vivaz, valiente, tiene una expresión decidida e inquietante. Es un perro de carácter enérgico, orgulloso e impulsivo, que debe ser estable, asentado y sociable. Si no se lo trata como se debe puede ser agresivo, pero siempre mantiene su estabilidad y compañerismo con su amo. No es un perro para cualquier amo. Necesita un dueño firme y tranquilo, que sepa imponerse con paciencia y sobre todas las cosas, afecto. Sumamente fiel, muy dependiente de la familia, demuestra una devoción ciega por su amo. Es un perro amigable y cariñoso sobre todo con los niños, aunque es necesaria la supervisión de los padres ya que el Doberman tiende a jugar con mucha energía debido a su peso y musculatura, y puede derribar o golpear sin querer y poder hacer daño. Posee un sentido innato de la protección y en la mayoría de los casos, es muy desconfiado con las personas extrañas. Este perro es frágil y sensible desde el punto de vista emocional y no soporta las relaciones conflictivas. Necesita una buena socialización en todos los ámbitos para fomentar su convivencia y su equilibrio emocional para una mejor convivencia y fomentar mucho más el contacto amigable con humanos y otros animales. Siempre habrá de mantener su estabilidad emocional, aunque, si se lo descuida o lo trata mal, probablemente, se torne un tanto depresivo o agresivo. 12. Mastín napolitano. El mastín napolitano tiene la fama de ser buenos perros guardianes. A pesar de su aspecto arisco e incluso feroz, si es entrenado y socializado desde temprana edad puede ser un perro pacífico, equilibrado, dulce, fiel, es muy afectuoso con el amo, amigo de los niños y con los amigos de casa, y muy silencioso.
La cría del mastín napolitano es cara y difícil de conseguir. Su temperamento, en principio pacífico, puede volverse agresivo si su propietario no es capaz de dominarlo con sensatez y responsabilidad. Es un animal muy valiente, que sabe resistir con fiereza el dolor físico. Debido a su maciza estructura, su movimiento es pesado y torpe, pero también si es entrenado y ejercitado correctamente puede ser vistoso y elegante. Si te gustó el video no olvides suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video.